Para trabajar en este nuevo ciclo con la herramienta de Excel, les voy a mostrar en dónde quedan las guías, cómo va a ser el tema del material de estudio y de las actividades. Camilo, buenos días. Y cómo va a ser el tema del envío de las evidencias, porque aquí cambiamos un poquito la estrategia. Entonces me voy a pasar directamente a Classroom, y entonces en Classroom ustedes van a encontrar todo el módulo. En la parte donde dice guías de aprendizaje, lo que van a encontrar es este documento de Word, donde va a ir identificado la guía 1 con los resultados de aprendizaje, la presentación, los temas que se van a tratar en cada una de las guías. Entonces acá están los diferentes temas que vamos a ver el día de hoy. Y nos dice que nos vayamos a desarrollar la evidencia. Entonces, como podrán ver, aquí no está el material de estudio, como toda esa normatividad. Entonces, ese documento se va a llamar ahora material de estudio S1, S2, S3, hasta S9. Esa S quiere decir de sesión 1 de Excel, sesión 2, etcétera, etcétera. En ese material de estudio, usted va a encontrar toda la documentación de cada uno de los temas. Es como el material que usted tiene para estudiar. Por eso se llama el archivo así, material de estudio. Y este material de estudio en Classroom lo encuentra en la opción que dice material de estudio, que para el caso de Word estaba solo el instructivo de normas app. Para el caso de Excel, aquí van a encontrar toda la documentación de los temas por sesión. Y aparece de una vez un espacio donde se llama actividad 1 y en este caso de Excel. Aquí va a encontrar un archivo de Excel que es el documento de trabajo, es decir, aquí es donde usted debe descargar ese archivo de Excel y va a encontrar todas las actividades que debe realizar. ¿Es claro hasta ahí? ¿Sí les quedó claro cómo va a ser el procedimiento? Profe, o sea, ¿cómo se haría un archivo nuevo sino en ese que usted nos dejó? Sí, puede ser descargar ese mismo y ese mismo es el que ustedes van a trabajar, ese archivo de Excel. Entonces, para completar y complementar, entonces van a tener una guía normal donde les está diciendo las actividades a reflexionar, donde les está mostrando los temas que se van a tratar y una información de cómo proceder. Eso es para que estén enterados de qué temas se van a ver. Si necesitan hacer alguna consulta de esos temas, entonces se van a remitir al material de estudio, donde va a estar la información detallada de cada uno de los temas. Pues aquí la encuentran. Y en el espacio que se llama actividad, voy a mostrarlo acá nuevamente, donde dice actividad, por ejemplo, 1 de Excel, allí va a encontrar el archivo Excel de trabajo con el cual usted va a realizar la actividad. En este caso, si yo abro acá, pues me aparece un archivo de Excel que se llama S1. Y S1, pues es el que usted va a realizar y va a entregar hasta el 17, hasta el 27 de mayo, perdón, hasta el 24 de mayo.
es la fecha en que se cierra. Bien, entonces ese archivo S1 es este que les estoy mostrando acá. En la primera hoja siempre van a estar los temas que se van a tratar. Y en las siguientes hojas van a estar los ejercicios que van a realizar. Por ejemplo, hoy los temas son la barra de menú, que ustedes ya identificaron, lo que es una celda, lo que es un rango de celda, cómo aplicamos formatos de número, el ejercicio para hacer validación de datos, cómo guardamos y cómo guardamos las dos opciones, guardar y guardar cómo se configura una página y algunas funciones que ya vamos a empezar a aplicar. Hasta aquí voy haciéndome entender, si les ha quedado claro a ustedes. Muy bien. Entonces vamos a entrar de lleno de una vez a Excel, porque como podrán ver, hay muchos temas que debemos abarcar el día de hoy. Ustedes ya han identificado, algunos compañeros han identificado las partes de Excel. Entonces el primero es la barra de menú. Toda la parte superior, ustedes se encuentran, está la cinta de opciones y cada opción pues va a tener dentro un menú. Algunos de ellos son un poco familiares con relación a lo que trabajamos en Word. Por ejemplo, podemos ver cómo colocamos negrilla, cómo ajustamos el texto, pero si comparamos un programa con el otro, pues son bastante diferentes. En Excel yo voy a trabajar es por hojas. En cambio, en Word trabajo son por páginas. Y las páginas pueden ser verticales o horizontales. Aquí en Excel yo voy a trabajar por hojas. Hoja es cada uno de esta parte central y puedo crecer en hojas de acuerdo a la cantidad que yo vaya requiriendo. Por eso Excel se llama libro de trabajo o un libro de hoja de cálculo. Entonces, la identificación de cada una de las barras pues va a aclararnos y a permitirnos mostrar todas esas opciones que tiene Excel. Cuando yo estoy escribiendo en Word, pues simplemente el cursor me está diciendo en qué parte estoy para empezar a escribir. En Excel lo que ustedes están viendo es una cuadrícula y esa cuadrícula tiene unas columnas que van de arriba a abajo. Aquí estoy marcando la columna G, la columna K, la columna E. Entonces, como pueden ver, las columnas van de arriba a abajo. Y tenemos unas filas que son las que van de izquierda a derecha. Y están representadas por números. Pero más que letras y números, lo que quiero que identifiquemos es que las columnas van de arriba a abajo y las filas van de izquierda a derecha. La intersección entre una columna y una fila se llama celdas. Entonces, como una celda es la intersección entre una columna y una fila, la celda siempre va a estar marcada de esa manera. En este caso estoy en la celda E3, es decir, la columna E y la fila 3 se intersectan en la celda E3. ¿Cómo identifico yo en qué celda estoy? Aquí está el cuadro de nombres, que es el que me está diciendo en qué posición de celda me encuentro. Yo puedo estar por allá muy lejos. Vamos a ubicar por acá bien lejos en esta posición. Visualmente yo no sé dónde estoy, porque no estoy viendo la celda donde está marcada.
pero en el cuadro de nombres sí me está diciendo que estoy en la celda Q33. Entonces, fíjense que aquí hay que tener mucho cuidado con este cuadro de nombres que es el que me está indicando en qué posición de celda estoy. Ahora, si yo quisiera ir a una celda específico, por ejemplo, a la O10, me voy al cuadro de nombres, escribo la celda, le doy Enter y él me lleva automáticamente a la posición que yo le he marcado. Si quiero regresar a A1, pues simplemente la marco y él me deja en esta posición. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado en qué celda vamos a estar. Pero yo puedo seleccionar también un rango, es decir, algunas celdas que estén continuas. Entonces, si marco esta cantidad de celdas, estaría marcando un rango de celdas. El rango de celdas puede ser solo horizontal, solo vertical o simplemente una matriz de celdas, de rangos. Ahora bien, si yo quisiera marcar este rango de celdas y otro rango por acá, pues selecciono el primero, oprimo la tecla Control de mi teclado, lo mantengo sostenido y vengo y selecciono el otro rango. De esa manera puedo obtener dos rangos seleccionados en diferentes posiciones. Vuelvo y repito, selecciono el primero. Antes de seleccionar el siguiente rango, oprimo la tecla Control, la mantengo sostenida y selecciono el siguiente rango. Hasta aquí ha sido clara la explicación. Sí, señora. Entonces, aquí tenemos ya rangos de celda. Si yo necesito seleccionar esta celda y aquí todo este rango, entonces antes de darle clic a la última celda, oprimo la tecla Shift y él viene y me selecciona ese rango. Es diferente con la tecla Control. Aquí solo me posiciono en la primera y antes de darle clic a la última celda que yo quiero seleccionar, oprimo la tecla Shift, la sostengo y le doy clic y él ya me selecciona el rango que quiero, en este caso, tener marcado. Entonces, uno es con Control y otro es con la tecla Shift. Bien. Entonces, fíjense que poco a poco vamos trabajando los temas. En Excel, entonces, vamos a trabajar la primera parte, vamos a trabajar es con tablas de datos, así como trabajamos ayer los datos de las cartas de combinación de correspondencia. Hoy vamos a trabajar unos datos que están aquí en la hoja que se llama bases de datos. Es un archivo donde ya están los nombres de esas personas, los apellidos. Nos piden que coloquemos, unamos apellidos y nombres, que si se dan cuenta están separados acá, que coloquemos un tipo de documento, que le pongamos un número de documento, un número telefónico, un móvil, o sea, un número celular, que coloquemos una dirección, una ciudad y un estrato. ¿Para cuántos datos? Pues aquí tenemos hasta 140 datos. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer el día de hoy y que ustedes van a entregar como evidencia del primer tema de Excel. Entonces, ¿cómo hago yo si tengo por separado los nombres y los apellidos? ¿Cómo hago para unirlos dentro de un documento de Excel? Entonces existe una función que se llama concatenar. En Excel
las funciones usted las encuentra en esta parte que se llama insertar función, o en la barra de fórmulas, aquí también están las funciones de Excel. De cualquiera de las dos maneras lo puede hacer, puede registrar, puede insertar una función. Por acá hay una pregunta. O sea que en la primera hoja no deben realizar nada. No, Fernanda. En la primera hoja siempre van a estar los temas. Y ahí lo que está indicando es qué temas se están viendo. Entonces, por ejemplo, acá yo ya marco este y voy a marcar este, que es el que voy a empezar a explicar. ¿Qué sí deben hacer en la primera hoja? Si usted va a trabajar en grupo, entonces coloca aquí integrantes y coloca Pedro, Pérez, aquí coloca Juana, Ramírez, los datos de los integrantes. No está dentro de las hojas porque pues no siempre se trabaja en grupo, pero si ustedes trabajan en grupo, en la primera hoja me van a colocar el nombre de los integrantes. Bien, entonces les decía que las funciones de Excel las puede encontrar por la barra de fórmulas, y acá está el FX de insertar función, o lo puede trabajar directamente en la barra que está aquí presente, insertar función. Cuando yo llamo una función de Excel, él lo que hace es traerme un comando especial que hace una determinada acción. Dice aquí en este cuadro de insertar función, la primera parte es buscar una función y que escriba una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en ir. Esto si yo ya tengo clara qué función voy a utilizar. En este momento es nuestro primer acercamiento, entonces no voy a colocar ningún valor ahí. O que puedo seleccionar una categoría de Excel. Si yo le doy clic, Excel tiene todas estas categorías en las cuales clasifica sus funciones. Entonces están las de tipo financiero, de fecha y hora, las matemáticas y trigonométricas, estadísticas, las de búsqueda y así sucesivamente, todas estas categorías. Nosotros en este curso, a pesar de que vamos a ver muchas funciones, no vamos a abarcar ni la tercera parte de las funciones que tiene Excel. Vamos a trabajar las funciones, entre comillas, más utilizadas que tiene la herramienta de Excel. Entonces, como yo tampoco en este momento sé cómo están clasificadas, me vengo mejor a la opción de todo, y él coloca una lista en orden alfabético de todas las funciones que él tiene, desde la A hasta la última función, que es la función I. Entonces yo voy a utilizar la que se llama concatenar. Voy a buscarla en el listado. Concatenar, la encontré. Cuando yo selecciono una función, él enseguida en la parte de abajo me dice qué hace esa función. Dice concatenar específicamente que une varios elementos de texto en uno solo. Y fíjense qué es lo que yo quiero. Unir varios elementos de texto. ¿Cuáles son los textos que yo quiero unir? Apellidos y nombres. Entonces, esta es la función que me sirve. Le doy a aceptar y me abre el cuadro de argumentos. En esta función, pues dice en la parte de abajo que puedo tener hasta 255 elementos de texto que se unirán en un solo elemento. Pues yo no voy a unir todos los nombres en uno solo, pero tengo hasta 255 posibilidades. Entonces, en el primer argumento,
que ustedes ven se llama texto 1. Allí, ¿qué dato voy a colocar? Me están pidiendo que coloque primero apellidos y luego nombres. Entonces vengo y selecciono el primer dato que quiero traer, que es el que corresponde a los apellidos. Si ven que tan pronto selecciono B2, que es donde está el primer dato, él ya automáticamente me coloca a Maya Silva, que es el que efectivamente corresponde a ese dato. Y en el texto 2, pues colocaré, lo más lógico es que sea el nombre. ¿Necesito unir más? No necesito unir más datos. Entonces, como es todo lo que necesito, le doy a aceptar y efectivamente, a ver qué pasó acá. Vamos a mirar qué pasó acá en esta celda. Miremos acá por qué no nos está funcionando esta. Vamos a borrarlo nuevamente, igual, perdón, fx, pues vamos a concatenar. Concatenar, texto 1, Amaya Silva, texto 2, ahora sí. Entonces, observemos que aquí en la barra de fórmulas me quedó la función o la operación que yo hice y aquí me quedó el dato. Pero observemos qué sucede en el dato. Me está quedando pegado el Amaya Silva con el Zulena. No es claro y no es bien presentado como me está colocando la información que yo estoy pidiendo. Entonces voy a regresar nuevamente a la función, aquí a fx, y entre el apellido y el nombre voy a colocar comillas, espacio, comillas, para dejarle el espacio entre el apellido y el nombre. En el texto 3 voy a colocar el nombre de esa persona, le doy a aceptar y fíjense que ahora sí ya me quedó mejor presentado. Amaya Silva Zulena. Como son 140 datos, pues basta con que yo plantee el primero, tomo el puntico que está en la celda, si ven ese puntico que quedó ahí, con el mouse me ubico ahí, se convierte en una cruz negrita delgadita y arrastro hasta el final o le doy doble clic y él me completa la información de los 140 registros que tengo hasta el final. ¿Sí es claro cómo realicé esa operación de unir esos dos textos? ¿Sí es claro? ¿Alguna pregunta? Voy a tomar en este momento asistencia de los participantes. Muy bien. Entonces me colocan aquí que sí es claro. Muy bien, Paula, gracias. Entonces continuemos. Ya le di el nombre. Entonces, fíjense que la celda, la columna, el tamaño me ha quedado muy pequeñito, entonces simplemente doble clic aquí en la parte superior y ya se me amplía el tamaño de la columna hasta el valor más ancho para que me quede bien presentado. Con el tipo de documento, entonces vamos a utilizar otra herramienta que se llama validación de datos. La validación de datos está en el menú Datos y por acá encontramos la opción de validación de datos. Dice que lo que yo hago es escoger una regla para limitar qué tipos de datos se pueden escribir en esa celda. Como por ejemplo,
puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3. O solo permitir números mayores que 1000 como entradas válidas. Es decir, yo estoy limitando qué información es la que voy a registrar acá. Generalmente en el tipo de documento, pues nosotros limitamos a que sea cédula, tarjeta, registro civil, cédula de extranjería y pues dependiendo de la información usted le colocará más o menos información. Entonces, para la validación de datos tengo dos posibilidades. Vamos a trabajar la primera. Entonces, me vengo al menú Datos, Validación de datos y me voy a Validación de datos. Se me abre esta ventana. Lo primero que tengo que definir es el criterio de validación, es decir, qué datos son los que voy a permitir escribir ahí. Entonces, despliego la lista y voy a escoger la opción de lista, porque no voy a escribir ni números, ni fechas, ni horas, sino una lista. Y al seleccionar lista, él me dice que dónde están esos datos. Entonces aquí los puedo escribir o los puedo seleccionar. En este caso no los tengo en ningún lado, los voy a escribir. ¿Qué datos quiero que aparezca? Entonces, cédula, punto y coma para separar un dato del otro, sin espacios ni nada, coloco el otro dato, que es TI, para tarjeta de identidad. ¿Cuál es el siguiente? RC, que es registro civil, o CE, que es cédula de extranjería. Por ahora, esos son los datos que yo quiero que aparezcan allí. Como esos son los datos, simplemente le doy a aceptar y fíjense que la celda ya me queda con una flechita y si yo despliego la flechita aparece en lista los datos que yo quiero que aparezcan allí. Simplemente escojo el que yo quiera y de esa manera he colocado una validación a esa posición de celda. Si quiero que me queden todas, pues simplemente cojo el punto y arrastro hasta el final, de tal manera que hasta en la última celda me quede la validación de los datos. Si yo tratase de ingresar un dato que no corresponde o que no está en la lista, pues simplemente él no me va a dejar continuar. Por ejemplo, si yo coloco pasaporte, en el momento de darle enter, él me saca un mensaje de error que dice que el valor no es válido, que el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda, que si quiero reintentar, cancelar o pedir ayuda. Si le doy reintentar, pues me queda ahí como para que yo escoja simplemente lo que aparece en mi lista. Muy bien, esa es una opción. Voy a borrar todos la lista de validación y si ven que ya aquí la borré, aquí ya no me aparece la flechita como si me aparece en otra celda. Voy a hacer la lista aparte, me voy a ubicar por ejemplo aquí en la hoja 2 y voy a hacer la lista de tipos de documento. Voy a colocar por acá aparte tipos de documento. Es la siguiente alternativa que tengo para colocar la validación. Los voy a colocar por acá. Voy a colocar, por ejemplo, registro civil de primeras, tarjeta de identidad de segunda, perdón, acá es TI. Aquí CC y cédula de extranjería. Es decir, ya los tengo hechos en algún lado. Entonces me vengo nuevamente a la hoja de validación, a la primera celda, vengo a validación de datos,
escojo la opción de lista y aquí en el origen ya no la voy a escribir, sino que la voy a seleccionar. Me vengo al final de esta opción, en la flechita roja contraigo, me voy hasta la hoja donde tengo los datos, los selecciono, le doy Enter y aceptar y me queda la misma opción de validación de datos. Es decir, si yo tengo la información hecha en algún lado, escrita en algún lado, la puedo seleccionar. Si no, la escribo yo separada con punto y coma, sin espacios ni nada. Y de esa manera he obtenido la validación de datos. ¿Preguntas de ese tema? Entonces vamos aquí en validación de datos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces continuamos. No, señora. Muy bien, muchas gracias. En el número de documento, cuando yo estoy escribiendo documentos, números de documento, pues yo simplemente escribo los números, ¿cierto? Yo no les tengo que poner ni puntos, ni comas, ni nada. Simplemente escribo los números tal cual es el número del documento. Pero si fuesen números, no un número de documento, sino fuese, por ejemplo, valor o precio, pues ese precio sí iría en un formato que corresponda a un formato de moneda. Entonces, dependiendo del número que usted vaya a registrar o dependiendo de la información que le pidan, usted va a tratar los números de acuerdo a unas configuraciones que hay de celda. Entonces, la primera recomendación es que usted escriba los números tal cual los necesita, sin puntos, ni comas, ni símbolos, ni nada. Después, a ese número usted le da el tratamiento que quiera. ¿Cómo le da esa opción? Aquí en el menú inicio, en la opción de número, al final hay una flechita y aparece esta opción de número y usted puede darle una configuración de acuerdo a lo que usted quiere mostrar. La primera categoría es general y dice que las celdas con formato general no tienen un formato específico de número. Simplemente aparece el número como tal. Está la opción de número. Aquí la diferencia es que usted le puede colocar posiciones decimales y mostrar como si ese número fuese negativo. En la opción de moneda, pues ya le puede colocar posiciones decimales y además símbolos. Si yo despliego acá, pues hay una lista grande de símbolos de moneda del español Colombia, si es que ese dato corresponde a un valor numérico representado en moneda. Está la opción de contabilidad, de fecha y hora, de porcentaje, de fracción científica en texto, en especial o personalizada. Entonces, usted debe fijarse en qué formato está ese número, porque el tratamiento es diferente. Entonces, por ejemplo, si yo coloco acá en moneda y le doy a aceptar, pues aquí estaría bien si esto es un precio. Pero si aquí yo tengo es número de documento, pues no estaría bien que ese número de documento de una persona esté representada en símbolo de moneda. Entonces, tienen que tener cuidado cómo aplican el formato de celda para los números y que los números representen la información que yo estoy solicitando.
Me ubico acá y la opción más rápida para el formato de números está también en esta parte, que son las mismas categorías que yo tengo, entonces simplemente le digo que esto es un número general y ya. Entonces, ojo con eso. A veces los errores que se presentan en las operaciones con Excel es porque el formato del número no está bien establecido. Bien, entonces ya aquí sabemos que en el número de documentos vamos a registrar números sin ningún tipo de formato. Como es una lista larga de 140 registros, pues no la vamos a llenar manualmente. Voy a borrar el número que tengo acá, sino que voy a utilizar una función para que sea mucho más rápido registrar los números. Y esa función se va a llamar aleatorio.entre. Voy a buscar la función acá. Aleatorio.entre está aquí entre las primeras. Dice que devuelve el número aleatorio entre los números que yo especifique. Vamos a ver qué es. Me dice que tiene dos argumentos, un número inferior y un número superior. Entonces, ¿entre qué valores voy a generar yo números aleatorios? Me voy a inventar que entre 1.000.000, es el número más pequeño, y el número más alto que sea 9.999.999. ¿Qué le estoy diciendo yo? Que me genere de manera aleatoria un número que va entre 1.000.000 y 9.999.999. Le doy a aceptar y él automáticamente me generó un número que está dentro de ese rango. Si yo completo, entonces él me va a colocar automáticamente números que estén dentro de ese rango que yo le di. ¿Qué pasa aquí? Que como los números son aleatorios, cada vez que yo le dé alguna modificación, el número va a cambiar. Es decir, que ustedes no se van a poder copiar estos números porque como les está generando de forma aleatoria, a Paula le da estos números y a John le da otros números. Simplemente lo que usted debe colocar es el valor inferior y el valor superior y él me va a generar los números, en este caso, entre el rango que yo le estoy dando. De esa manera, pues completo mucho más fácil la información. Lo mismo lo puedo hacer con el número telefónico y con el teléfono móvil. Generar números de forma aleatoria. Entonces aquí está este otro temita. Bien, ¿preguntas? ¿Puedo continuar? Profe, ¿en dónde se consigue esta función? Es que en mi computador. Aquí Que en no. el F o en el menú fórmulas, aquí está Ah, insertar función. listo, profe, gracias. Bueno, eso Profe, con relación, señora. y digamos uno que esté llenando una hoja así, pero que sea, o sea, que uno tenga que poner los números de cédula como tal. Hay uno como hace. Sino otro valor, ¿es lo que tú dices? No, ¿O se me cómo? refiero a que uno esté ya llenando una hoja en realidad, esos Ah, datos. no. Si es una hoja real, Jenny, no puedes generar números aleatorios. Sí, no, ahí cómo se haría. Si te toca escribirlos tal cual. Ah, ok. Porque esto es para ejemplo, ¿no? Sí. Porque fíjense que mi número de cédula es único. Entonces yo no puedo estar cambiando de número de cédula cada nada. Esto es simplemente para un ejercicio que no tengan que escribir toda esa información.
¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. Bueno, entonces vamos aquí. Ahora bien, con la ciudad, entonces nosotros para no estar escribiendo diferentes ciudades, vamos a colocar 5 ciudades máximo para llenar la información. Entonces, aquí vamos a generar de manera aleatoria las ciudades, pero ya hay un tratamiento diferente al aleatorio de los números. De esta manera, entonces vamos a utilizar la función que se llama elegir, y dentro de la función elegir vamos a utilizar el aleatorio punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí en ciudad voy a la función, vamos a buscar la función elegir, ya la vamos a encontrar. Lo estoy haciendo de la manera más larga porque ya aquí había podido escribir la función y le digo ir, pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, en esta función dice que elige un valor o una opción de una lista de valores a partir de un número de índice. Es decir, que aquí yo le voy a dar en esta primera parte el rango de los valores que quiero trabajar. Entonces escribo aleatorio.entre y le digo que me ponga datos aleatorios entre 1 y 4. Dijimos que 4 ciudades, ¿no? Bueno, esa es la primera parte. Y aquí en valor voy a escribir las ciudades que quiero que me queden de manera aleatoria. Voy a escribirlas en mayúscula, entonces está Bogotá. Fíjense que cuando me pase a la siguiente ciudad, él automáticamente le coloca las comillas. Yo no tengo que escribirlas. Cali, Medellín y Cartagena, por ejemplo. Muy bien. Le doy a aceptar y entonces cuando yo arrastre, él me va a colocar de manera aleatoria información entre esas 4 ciudades que yo le di. Piense que cada vez que yo cambie la información o haga algún ajuste en la columna, él me está cambiando los datos. Esto lo hago simplemente para que ustedes no tengan que escribir todos estos 140 registros. Si quieren aumentar una ciudad más, entonces aquí tendrían que aumentar en el aleatorio, no de 1 a 4, sino de 1 a 5, y colocar una siguiente ciudad. Es claro cómo se hace el procedimiento para que no les quede tan complicado llenar las ciudades. Sí, señora. Bien. Con el estrato, entonces ustedes pueden o hacerlos con validación o lo pueden hacer con aleatorio. Yo para completar aquí de manera rápida voy a escribir aleatorio y si ven que él ya me coloca las dos opciones, entonces es aleatorio.entre entre 1 y 6, que es los estratos que se manejan más o menos, y ya de manera aleatoria él me coloca la información. Muy bien. Entonces fíjense que ya la tabla está quedando como con más registros, como con más datos. Ahora, ya vi esta función. Ahora, ¿qué nos queda? Vamos a empezar a organizarla, a ponerla bonita, a darle una presentación, pues, de una forma más agradable. Entonces, como ven aquí, hay datos que están como feos, como que no cuadran. Entonces,
una primera opción voy a seleccionar toda la fila y le voy a decir que me ajuste esta información al texto. Aquí en la de alineación, bajo un poquito la fila y miren que ya me está quedando mucho más bonito estos títulos. Dirección lo puedo abrir un poquito más. El estrato está bien, la ciudad está bien. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? Le puedo colocar bordes. Entonces selecciono la primera celda. Me vengo hasta la última donde tengo los datos. Y antes de darle clic, oprimo la tecla Shift y ya selecciono toda la tabla. Vengo aquí y le coloco todos los bordes y fíjense que ya me está quedando mucho más bonita, mejor presentada. Voy a insertar una fila, voy a insertar otra fila y aquí voy a colocar fecha. ¿Listo? Si yo quisiera registrar la fecha de manera manual, pues Excel tiene el formato de fecha que es día, guión o slash para el mes y para el año. ¿Sí? Entonces aquí ya está, escribí el dato y se ven que aquí me quedó el formato de fecha. O puedo escribir 19/05/2020. Bien. Y dentro del formato de fecha, puedo escoger que me coloque este, que es de forma larga, entonces él me va a colocar martes 19 de mayo del 2020. Esto si yo lo hago de manera manual. Voy a borrar porque existe una función que me coloca la fecha de manera automática, independiente del día que usted lo abra. Es decir, si usted configura la fecha hoy, pues él me va a colocar 19 de mayo. Si mañana abre el archivo, pues mañana ya va a actualizar la fecha a la que corresponde en ese día. Entonces, esa función se llama hoy. Vamos a buscarla por acá. Hoy. Dice que devuelve la fecha actual con formato de fecha. Listo. Esta función no tiene argumentos, ¿sí ven? Devuelve la fecha y esta función no tiene argumentos y le doy a aceptar. Entonces, él automáticamente me colocó la fecha del día de hoy. Fíjense que aquí en la celda aparece el dato y aquí en la barra de fórmulas aparece la función que tengo especificada. Pero si yo quisiera ser un poco más puntual, que me colocara fecha y hora, entonces busco la función que se llama ahora. Y igual que la fecha de hoy, no tiene argumentos, entonces le doy a aceptar y ya automáticamente me está colocando la fecha y la hora en la que nos encontramos. Voy a dejarla ahí presente para que revisemos más adelante y vamos a ver cómo se empieza a actualizar la hora de manera automática. Esta información la va a tomar directamente del computador, es decir, la fecha y la hora que esté configurada en el computador. Entonces me voy a pasar aquí a los temas y fíjense que ya abarcamos estas últimas dos funciones. Formato de números también. Y nos quedan dos temas, uno que es el configurar página y otro que es guardar y guardar como. Me voy a pasar a la base de datos y vamos a trabajar la opción de configuración de página. Aquí sí es bastante importante
cómo vamos a configurar la página, porque recuerdan el ejercicio que hicieron en la guía 1, que una hoja venía en vertical y las otras en tabla venían en horizontal. Aquí vamos a, Profesora, vamos a revisar esa parte porque en Excel es bien importante. Dime. Cuéntame, Paula. no, profe, nada, que sí lo entendía. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a configurar la página y eso está en la presentación que yo tengo, en la opción de Excel que yo tengo, está en diseño de página y está la opción de configuración de página. Me voy a mirar y aquí están las diferentes opciones para configurar esta página. Vamos a dejarla así tal cual como está, en vertical, y me voy a ir a la vista preliminar. En la vista preliminar, pues me van a salir las páginas que yo tengo en este momento, y fíjense que si yo mandara a imprimir, mire cómo me saldrían esas hojas. Fíjense en esta, un pedacito por allá. Entonces estaría perdiendo muchas hojas. Además, la presentación del documento ya impreso, pues no es nada bonito comparado con el documento que yo tengo acá. ¿Sí ven? ¿Sí ve que ya se actualizó? Ya son las 8:26. Muy bien. Entonces, aquí en Excel, sí es bien importante cómo se configure la página. No necesariamente siempre debe quedar en horizontal, pero es una de las opciones que más se utiliza. Recordemos cuántas páginas me quedaban en vertical. Entonces aquí dice que en vertical me salían 12 hojas. Miremos en horizontal cuántas hojas me salen y cómo es la presentación. Vista preliminar, me salen 10 hojas, pero quizás aquí está como mejor la presentación. Miremos a ver al final. Pues mejora un poquito, sin embargo, no es lo ideal. Entonces, aquí en la configuración de página, pues usted puede mirar la orientación, puede mirar las márgenes, puede colocar encabezados y pies de página, y en la última opción está la opción de hojas. Aquí puede usted elegir la opción de repetir filas en el extremo superior, que sería esta parte de aquí. Voy a seleccionar y quiero que en todas las hojas me quede esta primera parte. Entonces, la voy a seleccionar, le digo aceptar, me voy a la vista preliminar y fíjense que en todas las hojas me va a aparecer la fecha que la configuramos, los títulos, mira acá está la hoja 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Aquí ya no aparecen las fechas porque ya es como la siguiente parte del documento. Sin embargo, me están apareciendo los títulos de las columnas hasta el final. Entonces la presentación pues va mejorando un poco más. ¿Cuál es la idea? Que ustedes trabajen con la configuración de página y antes de mandar a imprimir cualquier documento en Excel, revisen cómo les va a quedar. Hay una opción rápida para que revisen y es aquí en la barra de estado las vistas que tenemos. Entonces tenemos una vista de salto de página, una de diseño de página y la vista normal. Si yo me voy a la vista del salto de página, entonces él me está mostrando cómo va a quedar.
Y fíjense que yo puedo coger estos puntos azules y moverlos de un lado a otro para configurar también esas páginas y que me queden pues de una manera mejor repartidas, quizás mejor presentadas. Entonces, la invitación es a que ustedes revisen antes de mandar a imprimir siempre cómo les va a quedar la presentación de su documento. Dentro de la configuración de página, pues tenemos, como les decía, las opciones de márgenes, de encabezado y pie de página. Y dentro de hoja también está la opción de cómo quiere que aparezca. Fíjense que aquí va enumerado 1, 2, 3 hacia abajo y luego aparece allá la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. O puede seleccionar que se enumeren 1 y 2, es decir, cumpliendo esta figura que hay acá. Esto es para cuando usted quiere presentar el orden de las páginas y cómo van a quedar enumeradas. Para mayor información de todas estas opciones, pues los invito a que lean el material de estudio, que allá van a encontrar todas estas herramientas con más detalle. Y claro que ustedes exploren mucho más en cada una de las opciones. Por último, lo que nos queda es la opción de guardar y guardar como. ¿Qué diferencias hay entre guardar y guardar como? Si es la primera vez que estoy trabajando con el documento, pues lo primero que tendré que decirle es guardar. Y buscar el espacio donde quiero guardar, darle un nombre y darle la opción de guardar. Pero si quisiera cambiarle el nombre, cambiarle el sitio de almacenamiento, pues tendría que darle la opción de guardar como. Y con esto, pues hemos revisado los últimos temas que estaban para el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud de lo que deben hacer, de cómo debe quedar el documento bien presentado, bien trabajado? Muy bien, Paula, muchas gracias. Entonces recuerden que este ejercicio lo encuentran en el espacio donde dice actividad 1 de Excel, descargan el archivo y empiezan a trabajar. Si el archivo con la dirección, ¿cómo se hace? Lady, ahí si tú miras, si lo colocas solo una parte, no van a colocar la dirección completa, sino, por ejemplo, avenida 5, avenida 6, calle 10, calle... Ahí sí ustedes determinan cómo lo van a hacer. Si van a trabajar varias personas, entonces simplemente en la hoja de temas colocan integrantes y mencionan las personas que están trabajando. Con los participantes, recuerden que todos deben subir los archivos. Hay grupos donde trabajan 3 personas y solo 2 los suben. Entonces, ese tercero, ¿qué pasó? O no participó, o lo están arrastrando, o simplemente le están colocando ahí el dato para llenar el espacio. Entonces, recuerden que todos deben subir el documento. En este momento estoy volviendo a llamar lista con los participantes que hay. Y pues fíjense que hoy sí ya nos extendimos más de la hora, pero me interesa que quede la explicación. Si usted no entendió alguna parte, en un ratico les subo el video para que vuelvan a repasar esa opción que quizás no entendieron o que no les quedó muy claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Muy bien.
Entonces, eso es todo por el día de hoy. La próxima sesión, que es el día jueves, vamos a seguir trabajando con otro tema de Excel. A todos muchísimas gracias por su participación. Les deseo un feliz día. Está haciendo un frío terrible, pero pues al mal tiempo buena cara. Feliz día para todos. Que el Señor los bendiga y nos encontramos el próximo jueves. Hasta luego, Voy a, profe, que esté bien. chao. Bueno, voy a detener la pantalla. Voy a dejar de grabar